Buenas tardes, queridos amigos de Doral. Bienvenidos a Así es, el programa político y de opinión de la ciudad de Doral a través de Doral Voice, su voz. Esta tarde, un programa de esos que a mí siempre he soñado con hacer y que me llena mucho de alegría porque vamos a tener de primera mano a una persona a cual le debemos muchísimo, nosotros los venezolanos, porque ha hecho de su vida una lucha en favor de todos nosotros, injustamente correspondida quizás, y con un gran potencial en el futuro, aunque la gente dice que el futuro está lejos. Para este señor creo que no, creo que el futuro siempre lo tiene cerca y nos hace pensar que hay esperanza de que podamos resolver ese temita que tenemos de que no tenemos país. Déjeme hacer la expectativa yo. ¿Ah? A ver, voy a hacer la expectativa a ver si Quiero presentar a Kimi Guerrero, que no me dejó presentarlo, porque Kimi me va a acompañar en esta entrevista y quiero que haga la presentación porque contigo es que quiero hacer esta entrevista y quiero que tú me presentes al invitado con todo el honor que se merece. Mire, de verdad que es un verdadero honor hacer un espacio desde aquí, desde Doral Voice. Definitivamente es la voz, no solamente del Doral. Yo creo que la voz de Estados Unidos, la voz de Venezuela, y esto es excelente. Usted ve esta cabina, esto es una pecera espectacular. Silvia Amaya está en los controles. Nuestro presidente de la estación, Juan Carlos Esquivel, definitivamente pensando en grande. Y gracias por la oportunidad que me da Carlos Núñez, el colega periodista, de hacer esta conversación con un personaje que ha sido hablar de esta persona, es hablar definitivamente de Venezuela. Un hombre que viene del llano, se gradúa ya de bachiller, se hace abogado y luego llega a Caracas y domina Caracas. Se hace gobernador del extinto Distrito Federal. Luego se hace 2 veces alcalde, incluyendo a competir con alguien que venía de esa antipolítica y pateó los barrios, los cerros y se hizo alcalde del Libertador. Y luego se hace alcalde metropolitano. Pero yo creo que el patrimonio fundamental es Vanessa, Víctor, Antonieta y por supuesto Mixi, que es la cuarta hija, y abuelo. Le extendimos no solamente por el juego que estábamos viendo, sino que extendimos porque lo quería ver con su nieto. Por cierto, Carlos Núñez está recién hecho segundo abuelo. ¿Quién jugó hoy? Mentira, preséntame al hombre que ya quiero que lo presente. Ya. Nada más y nada menos que tenemos un personaje presidencial, definitivamente, don Antonio José Ledesma Díaz. Gracias por darnos esta oportunidad de estar aquí en Doral Voice. Bienvenido, Antonio. Bueno, muchísimas gracias a ustedes, de verdad es un verdadero placer estar aquí en transparencia, en esta pecera, porque es como hacer un programa, una entrevista a la luz del sol, a la luz de los ojos de la gente. Y bueno, conversar con Carlos, recordar nuestros orígenes, sí, señor, de allá del Guárico lindo y querido. Y con Kimi, con quien estreché una relación, especialmente en el Zulia, en los tiempos en que constantemente recorríamos el país, porque creo que esa es una de las obligaciones que además hacemos y debemos cumplir con gran pasión, porque la política nos lleva a entrelazarnos con la gente. Yo he dicho que por más que se sigan desarrollando las redes sociales, el teléfono, el Twitter, el Instagram, el Facebook, etcétera, nada sustituye el abrazo, el roce social, el roce humano, el apretón de mano, la tertulia hogareña. Eso estrecha los vínculos y se establecen allí bisagras que terminan siendo indisolubles. Sí, y la verdad es que uno lo que más extraña, yo tengo 22 años aquí y todos los días pienso en mi natal Bejuma y pienso en los recuerdos, pienso en los amigos, pienso en todo lo que dejé atrás, todo lo que luchamos y tuvimos que aprender a vivir afuera, que no estábamos preparados para esto, pero bueno, llegamos aquí, nos ha tocado esta trinchera, Antonio, y lo bueno y lo bonito de esto es que aprendemos a convivir y a defender el país de donde estemos. Sin duda alguna. Y cuando yo escuchaba
a Kimi describir la estación, evocaba relancinamente esas reflexiones que recorrieron el mundo del poeta Cabenas, que acaba de ser galardonado con el premio Cervantes. Cuando dijo, respondiéndose a sí mismo a la pregunta ¿dónde está Venezuela?, él respondía que Venezuela está en donde haya un meridiano, donde haya un horizonte, está Venezuela. Venezuela está aquí, en Doral Boys. Venezuela está en las televisoras, en los portales, uno ve las películas o los trabajos que se están proyectando a través de Netflix, y a mí me llena de mucho orgullo cuando a veces me quedo viendo quién es el productor, quién es el guionista. Exacto. Y me encuentro con que allí hay mujeres y hombres de Venezuela. Si tú te vas a España, te encuentras que en las televisoras de España hay periodistas venezolanos, hay artistas venezolanos, la gente emprendedora. Tú te encuentras gente que con una semillita está viendo florecer grandes negocios, y es lo que yo llamo un plan de becas Gran Mariscal de Ayacucho autofinanciado. Exactamente. que ya somos más de 7 millones de venezolanos que estamos en el destierro. A mí no me gusta usar esa palabra de la diáspora, es muy técnica, somos desterrados, pero no vamos a perder nunca el vínculo con la raíz. Se extraña la patria porque hay que estar en el exilio para saber lo que es el dolor de patria ausente, cuando uno entre pecho y espalda tiene esa nostalgia, tiene esa melancolía, que no nos ahoga, sino que nos estremece, nos sacude y nos obliga a hacer esfuerzos, aunque sea desde lejos, para ver cómo reconquistamos la libertad que se ha perdido. Pero yo creo que esa cosmovisión que va a tener esta generación nueva de venezolanos es increíble, una generación más parecida a Miranda que a Bolívar. Miranda, que hablaba 9 idiomas, bueno, que pudo conquistar sin esta tecnología, sin aviones, conquistó estar en la independencia de aquí de los Estados Unidos, que estuvo en la Revolución Francesa, que batalló y se ganó su título en Marruecos. Sí, yo creo que ese protolíder no lo hemos dejado de un lado. Don Ledesma, usted que es un académico, aparte de un excelente político, sí, esa figura la supo usar este gobierno de casi 22 años, casi 24 años de edad, que ya tiene 2 generaciones hechas. Sí, los símbolos son importantes. Hablaba con Carlos ahora, antes de empezar a conversar con usted. Pero uno de mis últimos libros tiene por título ¿De dónde venimos y hacia dónde vamos? Porque es importante que estemos al tanto de cuál es nuestra identidad. Claro. Que no somos un hecho fortuito, no, Venezuela no es una casualidad, y por eso el libro comienza desde el descubrimiento de Colón hasta nuestros días, porque se articula el ensayo en primero un relato histórico, luego una descripción de las verdaderas causas y consecuencias de la tragedia política, económica, social, financiera, moral que estamos viviendo actualmente. Pero cierro con una nota optimista, porque nosotros tenemos que ser optimistas. Como decía Winston Churchill, es lo único útil que uno puede hacer. Que al final podemos hacer. No veo otra cosa más útil. Pero fíjate, Antonio, perdón que te interrumpa ahí un momentico. Sí. Nosotros nos tocó izar la bandera de una arepa en todos lados. Donde está una arepa, está Venezuela. Y es verdad, nosotros aquí, en Venezuela se convirtió ahora, tú sabes, los venezolanos nos convertimos ahora en los exportadores de las cosas que nosotros vivimos, que eran totalmente desconocidas para la gente aquí, y para la gente en España, y para la gente en Australia, porque en todas partes hay un venezolano. Bueno, ya en España, en Mercadona se están vendiendo las arepas. Exactamente. Y allá los niños ya de origen español, les están metiendo la arepa con nucita. O sea, con chocolate, correcto. Y ya es común restaurantes en Europa donde se te... Nutella es muy viejo. Sí, no es lo mismo. No es lo mismo, sí. Pero además... Cuando me correspondió de recibir el premio Sájarov, en compromiso con la Unión Europea, uno estaba obligado a hacer un recorrido. Y el recorrido contemplaba ir a Luxemburgo. Bueno, en Luxemburgo me encontré allá con ventas de arepas. En Luxemburgo. Increíble. Arepa de carne mechada, la famosa dominó.
Y es esa Venezuela que No, se pero está expandiendo por el mundo. se está haciendo. esta Navidad aquí va a ser increíble. Nosotros vamos a comer importado, hallaca y arepa. ¿Qué le parece? Es importado. Todo lo... Pero fíjate lo que, Y nosotros, ¿qué es esto? cuando me motivó las reflexiones de Kimi para hablar de mi libro, de uno de mis últimos libros, De dónde venimos, hacia dónde vamos, que en ese repaso histórico yo le cuento, sobre todo a los jóvenes de Venezuela que deben conocer la historia, cómo se fueron un 4 de junio de 1810 Simón Bolívar, Andrés Bello Y Luis López y Méndez. Luis López Méndez, Así es. en la Wellington. Esos gastos los sufragó la familia Bolívar, por Bolívar. cierto. Y fueron a Inglaterra a hablar con Miranda. Miranda se compromete y regresa a Venezuela en diciembre de ese año. Andrés Bello se queda y nunca... enamorado de los libros. Sí, se de Miranda. Se quedó en Inglaterra y se fue a recalar en Chile. Se hicieron, antes Miranda había hecho 2 intentos. Fallidos. En 1806. Y luego vino este proceso del 19 de abril de 1810. Pero relacionando ese acontecimiento histórico con lo que está ocurriendo hoy, nosotros hemos tenido oportunidades. Porque si algún pueblo ha tenido oportunidades, somos nosotros. Por ejemplo, Juan Guaidó llegó a reunir más respaldo internacional que el que consiguieron Bolívar y Francisco de Miranda. Muy bien. Miranda estaba regateando respaldo, Bolívar fue a regatear respaldo y reconocimiento. No fue fácil. Nosotros llegamos a tener en esta coyuntura el reconocimiento de 60 gobiernos del mundo entero. Pero gobiernos de grandes potencias. Casi que la ONU. Unidos, Canadá, Brasil, Colombia, Chile. Europa. Europa prácticamente. Completa. Toda Europa. Lamentablemente se han desperdiciado esas grandes oportunidades. Esto no es para que hagamos el papel de plañideros y venir aquí a quejarnos. Sí, después he visto, pues correcto. No, sino que aprendamos, porque los errores pueden ser también grandes oportunidades. Si tú tienes un traspié, si tú vas por una acera y te has caído ya 2 veces en esa alcantarilla, bueno, no te vuelvas a meter por ahí. O repara la alcantarilla, o repara la vía. O no pasa. O no pasa, o busca otra vía. Otro derrotero. Yo creo que esa es la lección que tenemos que aprender. Y por eso insisto mucho en la historia. Y yo lo viví de muchacho. Yo fui muy joven, miembro del Buró Juvenil Nacional de Acción Democrática. Era el más joven de ese año. Tenía 19 años. Y teníamos el privilegio de que nos invitaban una que otra vez a hablar con el presidente Betancourt en la casa que él llamaba que le puso como Pacaidigua. Y bueno, nos recibía allí con unas tisanas, nos daba tisanas, conversaba con nosotros y siempre, antes de despedirnos, nos decía, ya saben, con su voz atiplada, ¿no? Si ustedes quieren hacer política, ustedes tienen que leer la historia de Venezuela. Y nos mostraba allí en la biblioteca toda la colección de González Guinán. Y salíamos y siempre había el rumor en el grupo. El presidente Betancourt siempre con ese tema y la historia. Hoy más que nunca yo comprendo Betancourt. Claro. Uno puede interpretar lo que está pasando ahora, todo este relajo, todos los efectos de los rencores, de los odios, de las traiciones, de la deslealtad, del nepotismo, de la corrupción, lo comprende mucho mejor si sabe de dónde venimos y cuáles fueron los orígenes, no solo de Venezuela, sino del mundo entero. Sin embargo, estamos viviendo, siempre estamos se está ahí como inventando una oportunidad que nos entusiasman, nos dejan vestidos como novia de pueblo y volvemos a caer en lo mismo. Hemos pasado por la Mesa de la Unidad, hemos pasado por lo que llaman la MUD, por la Unidad Nacional, por el Frente Amplio, la Plataforma Unitaria, creo que es ahora, y siempre se crea porque la necesidad que tiene el pueblo es de que alguien liderice de verdad, un movimiento frente a... Y ahí vamos a entrar en el libro que acabas de escribir de Pérez, porque yo estoy sintiendo que hace falta que Pérez muera por tercera vez. Hace falta un Pérez, hace falta un líder, hace falta alguien que de verdad se desprenda, que de verdad se desprenda de sus condiciones personales para pensar en el país. Y tú tienes bastante de eso, porque de verdad que llevaste bombas lacrimógenas, llevaste palos, hiciste huelgas de hambre, te metieron preso, te tuviste que fugar. Y tú eres un ejemplo de lo que pudiera ser lo que Venezuela necesita. Mira, para mí la política es una disciplina muy hermosa, muy seductora. Y la política, si me preguntas
¿Qué es? Yo te diría, son ideas, son proyectos que tú puedes desde la actividad política cristalizar en la realidad. Para eso se requiere estar capacitado, capacitarse de día a día. Hay que formarse diariamente, hay que estudiar, hay que leer. Esa es la política. Tú no puedes pretender liderar a los demás si no estás en capacidad de interpretar adecuadamente los fenómenos económicos, sociales, políticos, si no estás en capacidad de discernir, de poder presentar alternativas, poder presentar soluciones a las dificultades que de una u otra manera atormentan, preocupan a la gente y no puedes dejar de cultivar las ilusiones, que es distinto a estafar a la gente. Los jóvenes, por ejemplo, si algún patrimonio tienen, son las ilusiones. Un joven no puede dejarse arrebatar las ilusiones, porque con las ilusiones se activa la creatividad, la imaginación. Somos soñadores que por supuesto no nos vamos a quedar toda la vida pastoreando nubes, pero sí vamos a emprender acciones y a tratar de concretar esos proyectos a los cuales estoy haciendo referencia. Si para alguna coyuntura nosotros necesitamos un liderazgo colectivo, es en esta. Yo creo que los falsos mesías, en los tiempos en que los pueblos seguían a ciegas al hombre a caballo, al típico caudillo, y la gente entre polvoredas se mezclaba en esas montoneras, ha pasado. Y sin embargo vemos que todavía hay vestigios de esas montoneras que nos han hecho daño. Lo hemos vivido en Venezuela. La gente que a veces cree que es un mesías el que puede resolvernos el problema, cuando la verdad es que la solución está en cabeza y en manos de todos nosotros. Ciertamente es lo que interpreto de tu reflexión, Carlos. Un pueblo necesita de conducción. Nosotros hemos protagonizado espectaculares marchas con 100.000, 200.000, 300.000, 400.000 personas, no sé cuántas más, pero tú puedes movilizar un pueblo y cuantificarlo en ese tipo de movilizaciones, 200, 300, 400.000 personas, pero si ese pueblo no tiene conducción, esa marcha no llega. No sabe dónde llegar. No llega a ninguna parte. Y en estas coyunturas a las cuales estamos haciendo referencia, yo citaba esta que ha protagonizado Guaidó en este último ciclo, ha fallado, es la estrategia. Por eso, necesitamos una dirección que sea capaz de concebir una estrategia y que esa estrategia sea como la brújula que nos permita llegar a puerto seguro. Vamos a eso, sí, la mea culpa. Porque uno puede señalar, y he visto a la oposición señalar las culpas del gobierno, pero la mea culpa de la oposición. Carlos describió allí cómo se han paseado por unidades sin símbolo, sin acrónimos, sino, imagínense, MUT, ¿qué traduce MUT? No sabía nadie, desapareció igual. Y así, no han tenido símbolo. Yo creo que se dice que el gobierno ha despreciado a los profesionales, pero yo creo que la oposición también ha despreciado el conocimiento, los profesionales, porque no hemos visto en ninguno una seriedad de que el que está al frente es un adversario que tiene una sala situacional, que tiene unos profesionales, que sabe para dónde va. Destruida la gerencia, pero sabe para dónde va. Entonces, parece que desaparecen, invisibilizan al adversario y a veces lo caricaturizan. Sí, yo creo que no llegan a nada. Son 24 años, don Ledesma. ¿Cuál es la mea culpa? Es que yo diría que aquí más que mea culpa es una autocrítica. Porque la mea culpa es comenzar a darse golpes de pecho, a darle cabezazos a la pared. Después de equivocarse. Exactamente. Yo creo que lo que hace falta es una autocrítica, porque sí, si tú no revisas en qué has venido fallando, o como lo han dicho, si tú tienes un método de trabajo que te ha venido produciendo unos determinados resultados y esos resultados no son satisfactorios, si tú no cambias tu manera de actuar vas a seguir teniendo los mismos resultados. Por ejemplo, en este tránsito al que se refería Carlos, desde la coordinadora, luego la mesa de la unidad, lo que es la MUD, ahora esta plataforma que le han bautizado varias veces ya también. Sí. ¿Pero qué traduce plataforma? Imagínese la falta de simbología, que no traduce nada. Pero es que el tema es que de punta a punta, desde por ejemplo los tiempos del revocatorio del año 2000, 2003, 2004,
se han venido cometiendo los mismos errores. Los diálogos, por ejemplo. ¿Cuál ha sido el elemento predominante en todo este tránsito? Los diálogos. Cada vez que Chávez se veía acorralado, entonces buscaban la figura de los diálogos. Recordemos lo que pasó con el diálogo que moderaron los expresidentes Jimmy Carter y César Gaviria de Estados Unidos y Colombia respectivamente. Se firmaron documentos. Esos documentos fueron avalados por la OEA. Fueron resoluciones prácticamente de la OEA. Recuerdo que en uno de esos acuerdos del diálogo entre Chávez, la oposición y estos moderadores que acabo de citar, se acordó, entre otras cosas, que se iba a respetar la libertad de expresión, que no se iban a tocar a los medios de comunicación, y que Chávez se comprometía también a desmontar los círculos bolivarianos, porque en aquel momento se llamaban círculos bolivarianos. Sí. Bueno, con los círculos bolivarianos cumplió, los disolvió, pero fue peor el remedio que la enfermedad. Le puso otro nombre. Porque le puso otro nombre. Sí, le dio más armas. Los llamados colectivos. Y luego, con el tema de los medios de comunicación, meses después, vino el asalto a Radio Caracas Televisión, el canal de televisión más histórico de Venezuela. Se expropiaron emisoras como esta, por ejemplo, las emisoras adscritas a la cadena Belfort. Fueron más de 35 emisoras, pero ese cuento no ha terminado. Ahora que estamos hablando nosotros, en este momento que estamos conversando, sabemos que Maduro ha arrebatado en lo que va de este año cerca de 82 emisoras. Este año. Solo este año, radio. 22. Sí, bueno, entonces ese diálogo le sirvió a Chávez para ganar tiempo. Oxígeno. ¿Por qué? El revocatorio ha debido hacerse en el 2003. Y resulta que ellos fueron rebanando el tiempo con ese fraude combinado y continuado, porque es bueno que la gente pueda aprovechar estos programas para que de manera didáctica nosotros podamos decirle qué es un fraude continuado y qué es un fraude combinado. Correcto. Porque los fraudes típicos que la gente conoce es que en una mesa de votación viene un pájaro bravo y se roba 50 votos o cambia las actas y pone. Tú me pones 20 votos a mí, yo te pongo 20 votos a ti. Ese es el fraude instantáneo. El fraude que ha aplicado la narcotiranía de Venezuela es el fraude en el que se combinan varios poderes. Por ejemplo, ¿qué hicieron en el año 2003? Dictaban resoluciones desde el Consejo Nacional Electoral. Recuerda que nombraron un señor llamado Carrasquero, que lo nombraron como presidente del Consejo Nacional Electoral. Tenían a Jorge Rodríguez metido en el Consejo Nacional Electoral. Entonces, esas resoluciones sobrevenidas las dictaban modificando las reglas del juego. Cuando uno impugnaba esas resoluciones ilegales, uno acudía a la Corte Suprema. Y el TCJ lo que hacía era convalidar las irregularidades que se habían dictado desde el Consejo Nacional Desapareció Electoral. la división de poderes. Cuando tú querías hacer denuncias sobre estas irregularidades, te mandaban los colectivos o te mandaban a silenciar los medios de comunicación. Es la hegemonía comunicacional, la hegemonía financiera que aplicó este régimen desde que llegaron al poder. Ese es el fraude combinado que ellos han venido aplicando. Y fíjate que la pócima del diálogo la introducen en todas estas estaciones o alcabalas. Lo hicieron cuando la gente estaba en las calles en el año 2014. Correcto. Que se hizo la salida. La gente tomó las calles, asesinaron decenas de estudiantes y Maduro inventó un diálogo el 10 de abril del año 2014 en el Palacio de Miraflores. Correcto. Yo fui uno de los que me opuse a ir a ese diálogo y dije, bueno, yo voy al diálogo si liberan ya a todos los presos políticos. Claro. Yo me siento... ¿Qué diálogo es ese? No liberaron a nadie. Maduro montó un maratón de televisión. Ese diálogo duró desde la tarde hasta la madrugada. Me acuerdo que Capriles fue el último que habló como a las 2 de la mañana. Exactamente. Sí. Y después vino otro, para no hacer largo el cuento, cuando en el año 2016, en el 2016 antes fue el diálogo que promovió el Vaticano. Correcto. Y el Papa Francisco mandó 2 monseñores, 2 prelados de la Iglesia Caracas. Se reunieron en el hotel Meliat, creo que de Sabana Grande, por la avenida Casanova, y allí acordaron un manifiesto en el que la misma oposición reconocía que no habían presos políticos, sino políticos presos. Yo estaba preso en ese momento y me sentí indignado cuando... Abandonado. Y además, reconociendo en ese documento
que la crisis económica era consecuencia de un boicot contra la revolución. Unas cosas insólitas, pero además se comenzaron a hacer acuerdos para desmovilizar a la gente. Estaba prevista una gran marcha hasta el Palacio de Miraflores para después del 1 de septiembre de ese año. Eso lo desmontaron. Había un juicio político contra Maduro en la Asamblea Nacional. Eso también lo desmontaron. La gente se enfrió y después volvió a coger la calle, el estudiantado, la muchachada venezolana, que aparecieron los jóvenes con los escudos de cartón, mataron más de 130 estudiantes y luego Maduro volvió a inventar el diálogo, inventó las elecciones regionales. Y luego ahora con Guaidó, en el 2019, hasta el gato salió a la calle a respaldar a Guaidó. Exactamente. Todos respaldamos a Guaidó, tuvimos confianza en Guaidó. Todo. La gente se echó a las calles. Bueno, ¿qué hicieron? Inventaron el diálogo. Qué difícil es reconocer que perdimos ese chance también. Inventaron el diálogo de Oslo, el diálogo de Barbados. Entonces, cuando la gente ve lo que ocurre, por ejemplo, en Perú, o lo que está ocurriendo en otras partes del mundo, bueno, es que ha habido una dirección política que no se ha rajado, que no se ha echado para atrás. ¿Por qué logramos con Barbados? Con el diálogo de Barbados lo que logramos es que la gente se desmovilizara. Porque a la gente, el mismo Guaidó mandó un mensaje, quizás sin quererlo, pero fue lo que se infirió: váyanse para su casa, que esto lo vamos a resolver en una mesa de diálogo. Entonces, el único acuerdo de esa mesa de diálogo es que los diputados del PSUV, que se habían quitado la franela de diputados para irse a meter en la Asamblea Nacional Constituyente fraudulenta que instaló Diosdado Cabello y Maduro, regresaron se pusieron la franela otra vez para ir a socavar las bases de la Asamblea Nacional. Y fíjate, 2023, todo el mundo está esperando ahora unas primarias. Es como un acuerdo que hay solapado de unas primarias que va a regentar un CNE que no se ha modernizado, que el padrón electoral nadie sabe si es el mismo, si es otro. Las reglas las ponen. Si es de la oposición, ¿por qué tiene que ponerte las reglas del gobierno? A mí me han querido tachar de radical. Yo cuando converso este tema con mis hijas y con Mixi, con mi familia, digo, bueno, radical a mucha honra, porque si ser radical es denunciar, por ejemplo, que en Venezuela no tenemos ni siquiera una dictadura convencional. En Venezuela somos víctimas de una corporación criminal. Lo que critico y lo que condeno es la falta de coherencia. Tú no puedes salir diciéndole al mundo que en Venezuela se están cometiendo crímenes de lesa humanidad y al mismo tiempo enfrascarte en unas elecciones regionales con el pretexto de que hay que preservar algunos espacios. El espacio más importante es el Estado de Derecho. Mientras en Venezuela no haya Estado de Derecho, mientras las instituciones estén secuestradas por la narcotiranía, no habrá posibilidad de recuperar la economía. Fíjate lo que está sucediendo ahora. Yo no soy economista, ni soy experto en materia tributaria ni monetaria, pero uno ha venido estudiando y formándose. Y cuando se plantearon estas recetas que llegaron de la mano de Rafael Correa, el expresidente de Ecuador, estaba clarito, uno, que esa política monetaria era insostenible, porque un bolívar víctima de una apreciación exagerada era insostenible. Y todo el esfuerzo que hizo el régimen de meterle 80 millones de dólares una semana, 90 millones de dólares la otra semana, sirvió para crear la falsa expectativa de que en Venezuela se estaba estabilizando la moneda. Sí, resolviendo la cosa. Bien sabemos que en Venezuela, si algo se ha pulverizado, es el signo monetario. No sabemos cuál es el signo, si es el bolívar fuerte, el bolívar soberano, si es el peso colombiano, si es el dólar, si es el euro. De allí que eso era insostenible y mira tú cómo ahora tenemos una mezcla de inflación con devaluación que se cruzan y tienen efectos nocivos. Dos, la política del encaje legal. Eso también era insostenible, porque estabas estrangulando lo que queda del aparato productivo. ¿Qué queda del aparato productivo? Nuestros ganaderos, nuestros agricultores, gente de Guayaquil. La intermediación bancaria se pierde. Sí, porque obligan a la banca a encajar más del 70%, y resulta que no hay capacidad de cumplir esa intermediación entre la institución financiera. No tenemos reservas, ni tenemos productividad, ni cómo se sostiene una moneda sin productividad. Y por último, la tercera gran receta fue la contención de la inversión, de la poca inversión pública que se hacía, con el pretexto de que se iba a ayudar a controlar la inflación. Fíjate, estamos otra vez acusando este índice de que tenemos la inflación más alta del continente, con salarios más que paupérrimos,
Y la excusa es que no, que eso es mentira, que los venezolanos tienen un promedio de salario de 11, 12 dólares, que la gente gana 300, 400, dime cuáles ¿Dónde? son. Todo el mundo no puede ser plomero, todo el mundo no puede ser carpintero, todo el mundo no es electricista. O que gane más un tipo sí. que cuide carros en la calle que un maestro. Entonces, ese es el estatus, porque el tema del maestro, cuando a la primera ministra de Finlandia, el señor Oppenheimer, en una entrevista para un libro estupendo, uno de los que hizo, un libro estupendo, le preguntó cuál era el secreto para el desarrollo de Finlandia, que le diera 3 ejemplos, y ella dijo, yo le voy a dar 3 ejemplos. El primero, la educación, el segundo, la educación, y el tercero, la educación. Y no era solo por el sueldo del educador o del profesor, es que es lo que tú estás diciendo, Carlos, el estatus, el reconocimiento. En mi pueblo, por ejemplo, yo soy de San Juan de los Morros, estudié en una escuela pública llamada Dr. Vicente Peña, Avenida Bolívar, en San Juan de los Morros. Bueno, ¿cuál era el estatus de mis maestras? Mi maestra, por ejemplo, Matilde, que me dio en primer grado, mi maestra Zulme Azuaje, que fue mi maestra en segundo y en cuarto grado, mi maestra Lucila Velázquez en tercero, Fíjate, mi maestra Luisa Alvarado. Lo estás diciendo con un orgullo de tu maestra. Mi maestra Barragán de sexto grado, bueno, que eran respetadas en el pueblo. Sí, señor. No era lo que ganara la maestra, que tenían carro, tenían vivienda decente, era el estatus que tenían. Los profesores que llegaron a mi liceo, el liceo Juan Germán Rocho de San Juan de los Morros, me recuerdo el profesor Flores llegó jovencito, graduado de 22 años, y llegó allá con un Volkswagen. Mi profesor de historia contemporánea, Eufrasio García, llegó con un Mustang. Era el estatus que tenía el profesor. Y el respeto en la sociedad que se ganaban. Exactamente. ¿verdad? Llegó el profesor, llegó la maestra. Y eso que tú estás diciendo es tan doloroso, que nosotros tengamos talento humano, porque si algo tiene Venezuela, más que petróleo, es talento humano. Y la ventaja del talento humano es que el talento humano no se agota. El talento no es el pozo con el balancín de allá en Sumaque 1, que le está chupando y chupando petróleo al subsuelo. Y eso en aquel momento se agota, ya no va a estornudar petróleo. Pero el talento humano no, y Venezuela tiene talento humano, y lo estamos perdiendo y lo estamos Hay algo que ver un poco más allá de Venezuela, porque cuando hablamos de talento, vemos que este país celebra el Día de Gracia. Nosotros celebramos allá como 55 días, aparte de los 52 domingos en Venezuela, y no se celebra el Día de Gracia. Aquí se cree en la gente. Aquí la palabra tiene un valor. Y yo creo que allí es que comienza el desarrollo de un país. ¿Por qué pasa en Argentina y gana otra vez la izquierda? ¿Por qué pasa? Y usted lo pronosticó, me pareció con el programa de Vicky, maravilloso, pronosticando mucho antes de que ganara Lula en Brasil, Argentina, lo sucedido en Perú, en Colombia. Si tienen a Venezuela, ¿qué pasa allí? Sí, bueno, le vamos a echar la culpa al foro de Sao Paulo. ¿Y por qué la oposición no tiene un foro similar, el foro de Washington, el foro de Venezuela o de San Juan de los Morros? Sí, ¿por qué no se cree en la gente? Yo sacaba la cuenta y me decía Carlos, mira, hay 20 precandidatos en las primarias, 20 sin contar a Ledesma. 20, imagínese usted. Entonces, ¿qué, ¿se cree en la gente o no se cree en la gente, don Ledesma? Es que la gente es la razón de ser de la lucha política. Cuando tú y ahora Carlos hablaban de las primarias, yo me pregunto, ¿las primarias para qué? Las primarias deben ser, uno, para organizar a la ciudadanía. Correcto. Para resucitar la fe. Porque a mí me duele mucho cuando me dicen, es que los venezolanos se rindieron. No, los venezolanos nunca nos hemos rendido. Si algún pueblo ha ofrendado su vida en pos de la reconquista de la democracia y la libertad, es el pueblo de Venezuela. Lo que el pueblo ha sido, yo diría que traicionado y es víctima de frustraciones y de desilusiones, y eso impacta el estado de ánimo. Y un político tiene la responsabilidad de ocuparse del estado de ánimo de la gente. Así como el locutor tiene que promover la participación. Si la participación y se anuncia una arepa, le hace ver a la gente. La gente quiere comerse la arepa. La mejor arepa. Exacto. El médico se ocupa el pediatra se ocupa del niño, el cardiólogo del corazón de la gente. Bueno, el político tiene que ocuparse del estado de ánimo, porque en Venezuela estamos siendo víctimas de la ferocidad de los cubanos, que son los que cortan el bacalao, porque Maduro es un títere de los Castro, y desde Cuba es donde se activa ese know-how para penetrar a la oposición, para infiltrarla, para dividirla, como está lamentablemente en la hora actual.
una oposición caotizada que toma este rumbo de las primarias. Yo no voy a entrar a descalificar a nadie. Creo que la directiva que se ha nombrado es gente honorable. Allí hay gente respetable que merece mi estimación, que no los veo en el plan de montar allí una guachafa, una trampa, pero que es hora de tener capacidad para poner los pies sobre la tierra y comprender que esta gente no quieren sacar nada bueno del diálogo, salvo que le liberen a Alexa. Hoy tenían aquí en Estados Unidos, en Miami, tenían una manifestación pidiendo la libertad de ese prócer de la revolución. Es insólito, por ejemplo, que se burlen de los venezolanos cuando se llevan a una ciudadana de origen italiano. Solicitada por su país, además. Solicitada por hechos de irregularidades en su país. Se la llevan a la mesa del diablo, la sientan en la mesa como del diablo. Como condición la sientan ahí. Ahora, y eso impacta. Eso, mira, las formas cuentan mucho. Yo les voy a contar esta anécdota. Cuando se planteó un diálogo en Miraflores de los alcaldes con Maduro, el 18 de diciembre del año 2013, yo me reuní antes en la sede del partido COPEI en Cujicito, en Caracas, con los alcaldes que íbamos a esa reunión. Y les dije, mire, yo les voy a pedir, por favor, que cuidemos mucho la expresión corporal, porque el país está viviendo muchas dificultades. Y esta gente son expertas en hacernos aparecer ante la opinión pública como que si aquí no está pasando nada, que nosotros... estamos totalmente de acuerdo con ellos, excelente, avalándolo. Maduro va a hacer chiste y va a estar alguna cámara captando. Abrazar y para dar ver, vamos a saludar. No es que vamos a sacar un cuchillo ni vamos a derramar sangre, pero sí a mantener la compostura. La solemnidad. Muy bien. Bueno, porque tú no puedes ver en México, por ejemplo, yo lo decía públicamente en esto, yo no estoy diciendo que saquen un cuchillo y se caigan a machetazos uno con otro, pero que guardar la distancia. Estos tipos son los que han venido cometiendo crímenes de lesa humanidad. Estos son los responsables de que la gente de Venezuela tenga que huir despavorida por la selva de Darién. Estos son los responsables de que haya madres que hayan perdido a su hijo ahogado en el río Grande. Sí. Esta gente es responsable de que en Venezuela sigan haciendo colas para conseguir gasolina. El país que tiene más no, y que los hospitales no tienen nada y las escuelas están abandonadas. Tú no puedes ir a carcajarte de la risa con estos tipos allá en México. Y lo otro, estas señales impactan. Porque si esta gente llega, primero se dieron el lujo de vetar a Carlos Vecchio. Y yo supe que fue lo que pasó. Que Carlos Vecchio era el que estaba planteando con mucha firmeza que para presentarse la primera vez en México había que liberar una lista de 15 presos políticos. Lo vetaron, lo sacaron y ahora, después que suspendieron el diálogo, por un año tenía el diálogo que no se reunía en México, se llevan a la señora a la señora Sá. Bueno, ¿y por qué nosotros allí nos decimos, bueno, aquí debe estar la viuda de Fernando Albán? Correcto. Que hable en nombre de las víctimas que han sido asesinadas por este régimen. O la mamá de estos muchachos que mataron. O aquí debe estar la madre del inspector Oscar Pérez. O aquí debe estar la viuda de Franklin Brito. O aquí debe estar la viuda del capitán Rafael Acosta Arévalo. O debe estar aquí la hermana del capitán de la Sota, que tiene una asociación, la señora Molly de la Sota. Esas son contrarrespuestas. Y yo no estoy inventando nada. Yo en estos días hice un ensayo en el que hablaba de los diálogos que deben servirnos de referencia. El de Mandela en Sudáfrica. Ahí el cuento, eso está en una investigación que me leí de unos autores de origen chileno, el señor Vitar, donde cuando mandaron a buscar a Mandela para la sesión de diálogo, Mandela tenía un lugar donde era su cárcel, ya se había puesto su corbatica, se había puesto un trajecito, pero había decidido no ir, y cuando llegó el representante del gobierno a buscarlo, le dijo, no, yo no puedo ir a dialogar, con esa vocecita bien administrada que tenía Mandela. Pero bueno, una personalidad muy definida. Señor Mandela, si usted está comprometido, sí, pero es que mis compañeros del Congreso Negro Africano, así se llamaba, no me autorizan a dialogar porque no se ha liberado ningún preso político. Y aquí está esta lista de presos políticos y aquí está esta lista de exiliados. Hasta que no regresen estos exiliados y se liberen estos presos, yo no me puedo sentar a dialogar. Bueno, ¿y qué hicieron? Los liberaron y el gobierno pedía que levantaran sanciones. El gobierno pedía
que le aflojaran las presiones que había en Inglaterra, pero la presión que había por parte de Mandela dio su resultado. Bueno, porque es que hay que y es una de las cosas que yo pienso que en Venezuela está pasando. A mí me da, no sé qué, como yo veo que una sentencia de la Corte le quita a Acción Democrática. Yo no me imagino a Rómulo quitándole un partido o a Carlos Andrés Pérez. Los partidos judicializados. Exactamente. O sea, igual que las personas. Podemos no es tuyo sino tuyo. Acción Democrática es de Bernabé y no es de Henry. En España, cuando me plantean los eurodiputados con los que yo hablo y me dicen que ellos de buena fe, pero ustedes tienen que dialogar. Pero bueno, si nosotros ya llevamos más de 12 diálogos. Ahora, usted se imagina que aquí en España, les pongo el ejemplo de España, ahora que estoy aquí en Estados Unidos, que el presidente Biden le quite la tarjeta al Partido Republicano y se le entregue por una orden judicial a X. A un amigo de él. Bueno, eso es lo, es lo que ha hecho Maduro. Ha judicializado los partidos. Y volviendo con el tema del diálogo, quiero aclarar que yo no estoy planteando que calquemos ese esquema de diálogo de Sudáfrica, de España, de Brasil. No, de Chile, no. Pues son realidades distintas. Pero, por ejemplo, en España, esto me lo contó a mí el presidente Felipe González. Cuando se sientan a dialogar, Santiago Carrillo no quería reconocer la monarquía. Y cuando en las chiquiticas se conversaban, se iban a reunir en tascas, escondidos, en privado. Correcto. Bueno, a Santiago Carrillo le dijo, bueno, ¿y tú qué es lo que quieres? Bueno, yo quiero que legalicen el Partido Comunista, porque era el líder del Partido Comunista. Sí. Bueno, ¿cómo no? Pero tú tienes que reconocer la monarquía. Y estaban en ese toma y dame hasta que se pusieron de acuerdo. Santiago Carrillo tuvo que reconocer la monarquía y la monarquía. El rey se comprometió junto con Adolfo Suárez a legalizar al Partido Comunista. Pero es que aquí estamos siempre como esperando que el gobierno nos haga algo. En Brasil, bueno, hubo ese proceso. Y el gobierno de aquellos tiempos, cuando la dictadura militar hacía sus maniobras. Y esta gente, con el apoyo de la iglesia y la movilización civil, fueron avanzando. En Chile, yo decía en ese ensayo que escribí hace 2 semanas, que los demócratas chilenos, se comieron un sapo con pluma. Y el sapo con pluma fue haber aceptado que si Pinochet perdía las elecciones, como en efecto las perdió, él iba a continuar siendo comandante de las Fuerzas Armadas, que es eso. Y a mí me contaba el presidente Patricio Belwin, un gran hombre que admiré mucho, me recibió en su casa, largas conversaciones, que eso fue muy difícil para él. Y luego la Comisión de la Verdad se tardó un tiempo, pero después produjo sus resultados. Pero era una operación dando y dando. Pinochet salió allí con la garantía de que iba a seguir comandando las Fuerzas Armadas, aunque perdiera las elecciones. Pero la oposición salió con la fecha, una fecha segura de elecciones, con una fecha... es conseguir lo que se quería. El compromiso de la Fuerza Armada de hacer respetar. Ya después sacarlo de la Fuerza Armada era otro tema.